Muy buenos días, amada iglesia. Qué hermoso es poder encontrarnos un domingo más para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios juntos. Quiero invitarte a poder compartir palabras del Salmo 150 y nos dice: alabado sea el Señor, alabado sea en su santuario, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual. Qué hermoso es que tú y yo, a través de estos medios, podemos juntos unirnos y exaltar el nombre de nuestro Dios. Te invito a que me acompañes en esta oración y luego tendremos un tiempo para exaltar el nombre de nuestro Dios y reconocer su grandeza. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más. Gracias por la oportunidad y la libertad que gozamos en esta ciudad y en este país de poder alabar tu nombre, de reconocer públicamente que tú eres nuestro Dios. Queremos rogar que a lo largo de todo este culto que te ofrecemos a ti, puedas tú recibir la gratitud de nuestras corazones para ti. Bendice, Señor, y exáltate en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Alabamos al Señor. Que en este momento puedas adorar y alabar al Señor con todo tu corazón. Gracias, Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor.
espíritu y en verdad. Hola, buenos días. Les quiero compartir un testimonio de protección divina. Resulta que una noche olvidamos la puerta sin llave. De pronto vino una ráfaga de viento que abrió la puerta y estábamos todos durmiendo. Mi esposo se levantó al baño casi en la madrugada y sintió que venía frío desde la cocina. Se asomó y vio de pronto la puerta abierta y bueno, le doy gracias al Señor porque nos protegió y no nos pasó nada ni a mí ni a mi familia. Buenos días, iglesia, bendiciones, somos la familia Mangano y queremos contarles nuestro testimonio. Hace algunos años que venimos orando por un hogar propio. Gracias al Señor hoy lo tenemos, así que queremos invitarlos a que sigan creyendo en el Señor, que Él todo lo puede y como dice su palabra, clama a mí, te responderé. Él siempre lo hace y bueno, sigan orando, sigan teniendo fe, que Él nos escucha y siempre, siempre responde. Bendiciones. Bendiciones. Qué lindo es escuchar en la vida de nuestros hermanos lo que Dios está haciendo. Ver cómo Dios cumple sus promesas y cómo Dios provee para toda necesidad. Queremos invitarte a ti también que puedas hacernos llegar tu petición, tu necesidad, a través de los números que aparecen allí en pantalla, puedas hacernos llegar tu pedido de oración. Tenemos un equipo que está orando 24 horas continua en favor de cada necesidad e intercediendo por toda nuestra amada nación. Así que te rogamos, si así querés hacerlo, confía, probá a Dios. Trae tu oración al altar de Dios para que juntos podamos comprobar y podamos experimentar lo que Dios puede hacer en la vida de cada una de las personas. También queremos invitarte a que puedas tener un tiempo para ofrendar a nuestro Dios. Lo hacemos y dice su palabra allí en Mateo capítulo 5 versos 23 y 24. Por lo tanto, presenta una ofrenda en el altar del templo y si allí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda, reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Qué bueno es pensar que todos podemos traer ofrenda a Dios y queremos invitarte que así lo puedas hacer. Y como dice su palabra, si hubiera algo que hay que ordenar, ordénalo antes de traer tu ofrenda al Señor, pero sé agradecido por cuanto Dios te ha dado. Lo puedes hacer a través de estos sobres que puedes retirar aquí en secretaría o también a través de nuestra cuenta bancaria que aparece allí en pantalla. Que en esta mañana al ofrendar también lo puedas hacer con gozo y con alegría, reconociendo que todo proviene de Dios y todo le pertenece a Él. Oramos bendiciendo esta ofrenda. Padre nuestro, gracias por tu fidelidad, gracias por proveer para cada una de nuestras necesidades diarias, cotidianas. Gracias, Señor, por las fuentes de trabajo. Gracias por cada momento en que tú te haces presente, permitiendo que no tengamos falta de ningún bien. Queremos consagrar estas ofrendas en esta mañana, dándote gracias y toda gratitud a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que podamos continuar adorando a nuestro Dios y preparemos nuestros corazones para recibir la palabra que Dios tiene para nuestras vidas en esta mañana. Señor, en este momento, Señor, que tu presencia pueda ser sobre nosotros, que se pueda hacer tu voluntad, Señor, en este lugar. Que toda la adoración, Señor, que en este momento podamos, Señor, dar, pueda subir ante tu trono como un perfume grato, Señor. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregar
Dios te bendice, hermano, en este día. Qué bueno es que podamos estar juntos para compartir la palabra del Señor. Te invito a que estés buscando en tu Biblia Éxodo 15. Vamos a leer los versículos 22 al 27, titulado este mensaje Agua Dulce. Dice así la palabra del Señor. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Dios y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Algo que es sustancial que nosotros podamos entender dentro del contexto de este pasaje es que el pueblo de Israel estaba viviendo días de una sobrenaturalidad nunca antes vista, y probablemente si nosotros hacemos un análisis bastante amplio de toda la palabra, solo en la época de Jesús volvió a haber tiempos de tanta sobrenaturalidad y de tantos elementos físicos tan evidentes, las plagas, el mar que se abría, que Dios los libre de las manos del faraón. Eran tiempos en donde el pueblo estaba viendo a Dios como ese Dios todopoderoso, pero ahora Dios quería algo más, quería tener otro tipo de vínculo con el pueblo, y quería que el pueblo se vinculara de otra manera con Dios, que no solamente lo consideraran como ese Dios todopoderoso que aparece en algún momento, sino que Dios quería que ellos lo reconocieran y vivieran conforme su señorío. Dios quería que el pueblo se transforme en su pueblo y que el pueblo lo tome a Dios como su Señor. Pero ante la menor situación de dificultad, el pueblo que, aunque hacía poco tiempo había visto, o días, había visto lo sobrenatural de que un mar se abre y que ellos puedan pasar, al no encontrar agua, o en verdad encontrar el agua pero no la podían tomar y no podían calmar su sed, empezaron a murmurar contra Moisés, contra Dios. Ya se habían olvidado de todo. Muchas veces así nos pasa también a nosotros. Tenemos situaciones y tenemos cosas que son buenas en nuestra vida, pero ¿qué pasa cuando sobre esas cosas buenas nos empiezan a pasar cosas malas? O empezamos a tener problemas. ¿Cuáles son nuestros planteos con respecto a Dios? Vamos a hablar un poquitito de esto en este día. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Así que ahí donde estás, espero que estés tranquilo. Sabe que Dios sabe cuál es tu necesidad. Dios sabía que estaban 3 días sin agua. Sabía que ellos estaban 3 días sin poder calmar su sed. A ver, muchas veces nosotros nos encontramos buscando cosas, ¿sí? Y muchas veces las encontramos, pero ¿qué pasa cuando eso que encontramos, ¿sí?, no nos satisface, no nos llena? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un joven está perdidamente enamorado de alguien y al fin consigue poder tener o entablar un proyecto de vida con esta persona, pero después empiezan a aparecer celos, empiezan a aparecer dudas, empiezan los llamados de dónde estás, empiezan los llamados, y este joven que en un principio se había imaginado toda una vida con esta persona, este joven empieza a celarla y empieza a tener miedos. Esos miedos no lo dejan vivir. Algo que era tan bueno como tener a la mujer que tanto quiso, se transforma en el elemento para que él necesite tomar capaz hasta medicación por el estrés que le genera la situación.
Cómo algo que es tan bueno se puede transformar en algo tan malo. Ahora, el problema no es la chica, el problema es él. Y vamos a avanzar un poquito sobre esto. Lo que tenemos que entender es que si Dios no está en lo que buscamos, lo que encontremos no va a saciar nuestra necesidad. Si yo no oro y lo pongo a Dios primero en mi necesidad, lo que encuentre, como no estoy enfocado en Dios, no me va a saciar. El pueblo encontró agua, esa agua que tanto quería beber, pero no le servía. Las aguas eran amargas. Y en vez de clamar a Dios, en vez de ir con Moisés de otra manera, buscando una solución, fueron y pusieron a Dios en el banquillo de los acusados y le recriminaban a Dios y murmuraban contra Dios. Se replantearon en definitiva, y esto es algo que el Señor muestra sustancialmente en los versículos siguientes, el señorío de Cristo. Ellos dicen, ¿por qué nos sacaste? Ellos se plantean en definitiva si es Dios quien tiene ese gran conocimiento, o de verdad es Dios el que los sacó de Egipto, o fueron cuestiones fortuitas, o simplemente Dios se fue. Empiezan las dudas. Ahora bien, lo que tenemos que entender nosotros es que si yo tengo algo y no me satisface, tengo que replantearme eso. ¿Qué pasa a la familia? Tengo familia, pero no me satisface. Tengo trabajo, pero no me satisface. Vamos a ver cómo vamos a encarar la solución. Porque aunque el Señor termina, y vamos a hablar de esto un poquito más adelante, aunque el Señor termina llevándolos a otro lado, el Señor se encarga de hacer un milagro. Y lo que yo quiero que vos estés pensando en tu casa, si brevemente, es en cuál es tu necesidad hoy. ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuáles son aquellas cosas que a vos hoy te están absorbiendo el pensamiento, que a vos hoy te están absorbiendo hasta, ¿por qué no? Y espero que sea así, tus momentos de oración. El segundo punto es el milagro. Aquí el milagro no es que aparezca agua, sino que el agua se pueda tomar. Al igual que en nuestra vida, muchas veces ya tenemos eso que tanto queremos, eso con lo cual no podemos imaginar nuestra vida, ¿sí? Porque ellos en definitiva sin agua no podían vivir. Y vos y yo no nos imaginamos la vida sin los chicos, no nos imaginamos la vida capaz sin poder llevar un plato de comida a casa, no nos imaginamos la vida deambulando por cada situación sin rumbo, no nos imaginamos la vida sin determinadas cuestiones. Ahora, ¿qué pasa cuando sobre ciertos aspectos de nuestra vida tenemos problemas? Ellos habían visto el poder de Dios, sustancialmente habían visto el poder de Dios. Habían visto el poder de Dios con las plagas, habían visto el poder de Dios en el mar. Pero su crítica demuestra sustancialmente su alejamiento de Dios. No por nada, toda esta generación, aunque Dios les envió maná después, los guió en el desierto, los protegió de los grupos nómades que había por ahí y algunos grupos ya asentados, ellos siempre y sistemáticamente ante cada situación problemática abandonaban o mostraban en definitiva que estaban lejos de Dios y que por sobre todas las cosas el Señor no los estaba amando. Cuestión que en definitiva era mentira, porque si hay algo que nosotros podemos ver durante todo el Antiguo Testamento y más en esta generación, es su gran amor. Una y otra vez les da oportunidades Dios para que se acerquen, pero aún así vamos a terminar leyendo en toda esta etapa del Antiguo Testamento que esta generación pereció en el desierto, que no pudo entrar a la tierra prometida, porque nunca pudo tomar a Dios como su Señor. Por más milagros, y esto es algo que nosotros tenemos que entender, por más milagros que nosotros vivamos, por más situaciones sí, sobrenaturales que podamos vos y yo experimentar, por más que vos veas a Dios obrando en lo natural o en lo sobrenatural, la decisión de estar cerca de Dios te pertenece a vos. No hay cosa más grande que pueda hacer Dios que entregar a su Hijo por vos y por mí. No hay amor más grande.
es simplemente aceptarlo y caminar en conforme a esto. Pero a veces nuestros pensamientos se van para otro lado. Se trata de que vos y yo tomemos esa decisión. ¿Qué voy a hacer con mi hijo, con mi trabajo, con mi matrimonio? ¿Qué voy a hacer con mis proyectos? ¿Cómo puedo disfrutar en definitiva de estas cosas? Y el Señor nos da la respuesta. Dice que Moisés echó una madera al agua y ésta se volvió dulce. Y eso es lo que vos necesitas que pase en tu vida. Necesitas comprar una madera. No necesitas comprar una madera. Lo que necesitas es poner a Cristo en esa situación. La madera y el madero, en definitiva, simbolizan la cruz de Cristo. Y necesitamos llevar a Cristo a esa situación, para que esa situación que hoy es amarga se transforme en una situación dulce. Y cuando digo dulce no quiere decir que sea una situación placentera, sino que vos puedas seguir adelante. Y ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es seguir adelante, o cómo prepara las cosas el Señor y cómo la bendición de Dios activa las situaciones para que vos puedas encarar lo que viene. Pero que nosotros hoy podamos entender, ¿sí?, que ante cada situación difícil, ante cada situación amarga, ante cada situación problemática que nosotros podamos tener, necesitamos poner la cruz de Cristo ahí. Necesitamos llevar nuestros pensamientos, nuestras oraciones a Cristo. Esa situación que vos tenés, que yo tengo, la tenemos que llevar al Señor. Tenemos que poner a Jesús para que esa situación amarga se transforme en una situación dulce. Y por último, tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que prepararnos para disfrutar. Así como lo escuchás, tenemos que prepararnos para disfrutar. No todos pueden entrar en la plena bendición del Señor. No porque Dios no lo quiera, sino porque es necesario hacer su voluntad y ver así su señorío en nuestra vida. Dios les dice al final que si cumplen con lo que Él les mandaba, si lo tomaban a Él como su Señor, como aquel que guía su día a día, como aquel que guía sus decisiones, aquel que gobierna la vida entera, no iban a sufrir lo que sufrían los que estaban debajo del faraón, los que sufrían otros pueblos. Ahora bien, esto no quiere decir que ellos no iban a tener aflicciones, para nada. Esto quiere decir que en medio de las aflicciones ellos iban a poder disfrutar de la providencia de Dios, del cuidado de Dios, iban a poder tener paz en medio de la tormenta, iban a poder acostarse y descansar, iban a poder tener la vida conforme el señorío de Cristo implica. Ahora, Dios termina mostrándoles algo muy particular. Dios los termina llevando a un lugar para mostrar su amor y su poder. Y así hace Dios con vos y conmigo. Les dio agua en abundancia. Dice que los llevó a un lugar en Elim donde había 12 pozos. Uno prácticamente por cada tribu, por cada línea familiar. Y qué interesante es esto, ¿no? Que no solamente cuando guía a Dios los guía a un lugar donde el agua es abundante, sino también que es un lugar donde había palmeras. ¿Y cuál es el elemento sustancial de que haya palmeras? Recuerden que estamos hablando de un lugar de mucho calor, de un lugar donde el sol fatiga mucho. Y las palmeras implican sustancialmente la sombra y el descanso del sol. ¿Para qué? Para prepararse para lo que venía. Dios los llevó de un lugar donde el agua en principio era mala, pero aún así Dios se encargó de que fuera buena, a un lugar donde el agua era mucha, había abundancia de agua y además había sol. Y eso también quiere hacer Dios con nosotros. El agua y la sombra a ellos les permitían trabajar con un mayor nivel de comodidad. Y la bendición de Dios implica esto para vos y para mí. Cuando Dios te bendice, vos descansás. Cuando Dios te bendice, vos podés recobrar fuerzas. Cuando Dios te bendice, vos te preparás a ir por más. Y cuando Dios te bendice, te permite disfrutar de un mayor conocimiento
de Él. La bendición de Dios sustancialmente implica esto. Ahora, cuando entendés que la bendición no está en eso que vos tanto querés, sino que Dios esté, que Cristo Jesús se manifieste en eso que vos tanto querés, entonces la bendición de Dios empieza a ser real sobre tu vida. Ahora, mi pregunta para vos y también para mí es, ¿disfrutamos de la plenitud de Dios? ¿O vivimos sistemáticamente en Mara, en donde las aguas son amargas? Hay dos lugares. O vivimos en Mara o vivimos en Elim. Dios nos quiere llevar a Elim. A veces nosotros buscamos Mara, pero bajo el señorío de Cristo siempre vamos a terminar en Elim. Que no nos pase como ese hombre que tantos años sirvió al Señor o hacía actividades y que siempre quiso tener su casa. Habían pasado los años y no se pudo comprar la casa. Y frustrado y enojado con Dios, le preguntaba por qué. Nunca pudo poner a Cristo Jesús en eso que tanto quería, ni pudo disfrutar la vida conforme el Señor quería. A veces vamos a tener ciertas cosas que capaz el sistema dice que necesitamos tener, un auto, una casa, y otras veces no. Pero sobre cada situación, si Cristo está en nosotros, entonces cada situación va a ser dulce, va a ser potable, vas a poder seguir adelante. Pero por sobre todas las cosas es el puntapié inicial para entender que el señorío de Dios está sobre mi vida y yo voy a un Elim en mi vida. ¿Querés la plenitud de Cristo para tu vida? Y a modo de conclusión, que podamos estar pensando en esto, ¿sí? ¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿Qué estás buscando? ¿Ponés a Dios en tu búsqueda de satisfacer eso que tanto querés? ¿Lo ponés a Dios ahí en tu familia, en tu trabajo? ¿Lo buscás a Dios en eso? Si Jesús no está en lo que buscás, no esperes que cuando llegue eso que tanto anhelás, satisfaga tu sed, tu necesidad. Dice en Juan 4, 13 al 14, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Es una situación en donde el Señor está frente a un pozo de agua, literalmente. Respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Lo que cambió el agua fue la madera. Lo que cambiará lo que tenés o podés llegar a tener en algo de bendición siempre, siempre es el madero, es Cristo Jesús. Es la aceptación y el entendimiento de su amor. Sabiendo que en definitiva esto es el principio para ir por más, para ir a Elim. Te invito a que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y podamos orar juntos en este día al Señor y pensar en esto por un momento. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque es tu buena voluntad transformar las aguas amargas en aguas dulces, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que ante cada situación que hoy estemos pasando, que hoy estén pasando mis hermanos, te podamos poner a ti en el centro. Señor, que busquemos tu sabiduría, tu inteligencia para saber qué hacer. Que Padre Santo, en el nombre de Jesús, esas situaciones que hoy nos están sacando el sueño, que hoy nos están desgastando el ánimo, Dios, puedan ser transformadas por ti. Señor, automáticamente, cuando la madera tocó el agua se hizo potable, el agua fue dulce, se podía tomar. Y les permitió ir, Señor, hacia una tierra nueva. Pero Padre Santo, también entendemos, Señor, que para poder ir a un Elim en nuestra vida, a un lugar donde fluye el agua y haya sombra y haya descanso en nuestra vida también, necesitamos tu señorío, Dios. Nosotros podemos elegir algunos pozos, podemos ver dónde hay agua, Dios, pero solo vos conocés dónde hay agua en abundancia
y donde hay descanso y donde podemos recobrar fuerzas para ir por más. Señor, te alabamos, te exaltamos en este día, Señor, y queremos ponerte a ti, Padre Santo, en medio de cada situación, y queremos hacerte a ti nuestro Señor cada día, Dios, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, Padre. Gracias te damos, porque vos nos amás y vos tenés pensamientos de bien para con tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendice, mi hermano. Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir.